Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, llegamos a la tercera semana del seminario y en este marco, antes de presentar el tema sobre el que vamos a trabajar en esta semana, me gustaría hacer un breve recuento de lo que estuvimos viendo hasta ahora, aunque sea mencionar los temas para ubicarnos en el tiempo, ¿no? En el cronos. Bien, ¿se acuerdan que en la primera semana abordamos el tema relacionado con la situación de las infancias en América Latina? Y en la clase sincrónica ustedes enriquecieron con muchos aportes en terreno, con muchas vivencias y situaciones que ustedes atravesaban en su trabajo cotidiano. En la segunda semana trabajamos el tema de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, las observaciones generales relevantes y también la legislación nacional, pero en América Latina en general. ¿Qué vamos a abordar esta semana? ¿Qué vamos a trabajar? En principio vamos a tomar el marco normativo relacionado, que está en relación con la asistencia y la educación de la primera infancia, la EPI, pero específicamente en la Argentina, ¿sí? Y la verdad que a mí, antes de hablar del marco normativo y de la legislación, que tiene que ver, que surge a partir de la Convención de los Derechos de los Niños, me gusta hacer como una historización de qué sucedió antes. Lo que yo particularmente llamo antecedentes, que no son los antecedentes de la Convención, porque en ese momento la Convención ni siquiera estaba en pañales, ni siquiera, digo yo, estaba en estado germinal. Pero sí me parece relevante mencionar aquellas leyes que tienen que ver con la educación de la primera infancia, con la educación de los niños y niñas pequeñas y pequeños, y que yo los llamo antecedentes porque realmente son de una etapa previa. Y entonces en ese marco no podemos dejar de mencionar la Ley 1420. ¿Se acuerdan? Año 1884. Ley de educación común, gratuita, obligatoria, que en realidad en su artículo 11 refiere al nivel inicial, con otras palabras. Dice: se crearán o se establecerán uno o más jardines de infantes en aquellas ciudades donde fuera posible dotarlos suficientemente. Y ahí tenemos todo un temita, ¿no? Porque ¿qué ciudades, en qué ciudades se puede dotar suficientemente? ¿Qué entendemos por esto? ¿Y en qué ciudades podemos dotar? Disculpen, pero me acomodo porque es mucho tiempo sentada. ¿En qué ciudades se dotan suficientemente o es posible dotar suficientemente de jardines de infantes? ¿Por qué lo digo? Porque en este aspecto quedan marginados una serie de niños y niñas, una gran cantidad de población de matrícula infantil que no accede, porque en aquellas ciudades donde no se los dota suficientemente no acceden al jardín de infantes. Y además son aquellos niños y niñas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos, a los que yo particularmente llamo los más vulnerados. Fíjense que no dije vulnerables, dije los más vulnerados, porque no es lo mismo. ¿Sí? A mí me parece que ahí tenemos las colegas de letras que pueden hacer una salvedad en relación con los conceptos. ¿Sí? Bien, entonces por un lado tenemos la 1420,
Por otro lado tenemos la ley Cimini posteriormente, ley 5096, año 1946, ley que perteneció a la provincia de Buenos Aires. No fue para todo el territorio nacional, pero fue una ley que creó como obligatorias la sala de 3, 4 y 5, pero que después se fue modificando y solo quedó como obligatoria la sala de 5, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en 1973, la ley 20.582, que es la ley de creación del Instituto de Jardines Maternales Zonales. Ley que nunca fue reglamentada. Por lo tanto, ergo, nunca fue puesta en vigencia. Ahora, en este marco de leyes previas a la adhesión a la Convención Internacional y a la adhesión de la Argentina a la Convención Internacional, no puedo dejar de mencionar la Ley Suprema, la Constitución Nacional, 1853, que tuvo una serie de modificaciones, pero que después, en 1994, cuando ya adherimos a la Convención, fue nuevamente modificada. Y no puedo obviar el artículo 14, donde nombra una serie de derechos y entre esos derechos está el derecho a aprender, ¿sí? Me parece el eje, digamos. Bien, ya estamos en la década del 90 y como ley de educación relevante podemos mencionar la Ley Federal de Educación. Para ubicarnos, año 1993. Recordemos y también como tenemos colegas de otros países y además es bueno hacer un recordatorio de los números de las leyes. Entonces, año 1993, primer periodo de la presidencia de Carlos Menem, se sanciona la Ley Federal de Educación. Primera ley que refiere a todo el sistema educativo, ¿sí? ¿Y qué dice en relación con el nivel inicial? Que crea la sala de 3, 4 y 5, se crea en relación con el nivel inicial, la estructura está formada de la siguiente manera. Por un lado, el jardín de infantes para niños de 3, 4 y 5 años, haciendo obligatoria la sala de 5. Y por otro lado, el jardín maternal. Pero el jardín maternal, en este caso, en relación con el jardín maternal, el Estado le delega la responsabilidad de creación de los jardines maternales a las jurisdicciones, es decir, a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Para ustedes que son muy jóvenes y para las colegas del exterior, lo que era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires es lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA, ¿sí? Bien. ¿Esto qué nos está diciendo? Esta ley, ¿se acuerdan cuando en la primera clase mencionamos el rol subsidiario y principal del Estado? Bueno, en materia educativa, bueno, acá marcadamente está refiriendo al rol subsidiario del Estado, porque la responsabilidad en materia educativa se le está dando a las jurisdicciones, ¿sí? Acá se ve claramente marcada esa diferencia. Lo dijimos, Cintia lo nombró en la primera clase y yo agregué algo en el chat con respecto a este tema, al rol subsidiario y principal. Bien,
Posteriormente, cuando hablamos de la convención, dijimos que también se sancionan, que la convención, en tanto tratado internacional, los países pueden adherir, de hecho muchos países no adhirieron. Argentina adhiere en 1990. Pero recuerden que también dice que luego de la adhesión, los países tienen que sancionar legislación que sea concordante, que esté en sincronía con la convención. Y nuestro país, en relación con las infancias, también con las adolescencias, pero nuestro tema son las primeras infancias, en relación con las infancias, tarda algunos años, muchos años, en sancionar leyes en relación que protejan los derechos de los niños y niñas. Y así es como recién en el 2005 se crea una ley nacional, que es la Ley de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, ley que conocemos con el número 26.061 del año 2005. ¿Sí? 26.061-2005. Esta ley tiene como objetivo, tal como dije recién, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es una ley nacional. Cuidado, chicas, porque ya después cada provincia también crea sus propias leyes de protección integral. Pero, digo cuidado porque Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya había sancionado la ley 114, que también es una ley de protección integral de los niños, pero que que le compete específicamente a Cava. Esta es nacional, es para todo el país. De hecho, nosotros, yo les conté que trabajé en un centro de primera infancia. Nosotros nos manejábamos, trabajé hasta el año pasado, nos manejábamos mucho con la 114, ¿sí? Porque era un CPI, obviamente los CPI pertenecen a Cava, pero también mencionábamos cuando teníamos que hacer alguna derivación la 26.061. Bien, les decía que tiene como objetivo respetar los derechos de los niños y en particular se debe respetar. Por un lado, punto 1, la condición del niño como sujeto de derechos. Punto 2, el derecho a ser oídos y a que las opiniones de los niños y adolescentes sean tenidas en cuenta. Punto 3, el derecho al desarrollo personal. Y punto 4, a la consideración del estado de madurez. Este último punto lo vamos a ver en la clase sincrónica cuando haga referencia al nuevo código o a la modificación del Código Civil y Comercial acontecido en el 2015. Consideración del estado de madurez. Cuando digo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, chicas, es a los efectos didácticos, ¿sí? No es que se respetan en ese orden, es a los efectos didácticos como para que quede más claro. Bien, el artículo 5 de esta ley refiere a la responsabilidad indelegable que tiene el Estado en relación con que se asegure el cumplimiento de estos derechos, de los derechos de los niños. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de controlar y de garantizar su cumplimiento. Pero, al mismo tiempo, la comunidad tiene derecho de ser un actor activo en defensa de los derechos de los niños y niñas y adolescentes.
Por otra parte, la familia tiene la responsabilidad prioritaria de asegurar el cumplimiento y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Ahora, ojo que dije, comunidad actor activo, Estado responsabilidad indelegable en controlar y hacer cumplir los derechos, y familia es la responsable prioritaria de garantizar o asegurar que estos derechos se cumplan, ¿sí? No obstante, los organismos del Estado tienen que crear políticas públicas, programas, para que las familias puedan llevar a cabo la responsabilidad que les compete. ¿Y cuáles son estos derechos que nombra la ley? El derecho a la vida, les voy a nombrar algunos. El derecho a la vida, a la salud, a la educación gratuita, a la seguridad social, al juego, a la recreación, al deporte, a la identidad, por lo tanto, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, si el niño es adoptado, a conocer a su familia de origen. También después lo vamos a ver esto en la clase sincrónica. A la libertad, a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, ¿sí? Algunos de estos derechos. Bien, en este punto, antes no quería cortar lo que estábamos hablando de la ley, pero también les quiero hacer referencia al último libro que publicaron Mercedes y Gabriela Feinstein, que tiene como colaboradoras a dos colegas que están presentes en nuestro seminario, a Valeria y a Paula, que hablan mucho de las políticas y la relación con las familias, ¿sí? Habla de la relación en realidad del jardín maternal con las familias, pero es un tema que yo diría insoslayable, es un libro imperdible, ahí está, imperdible. Bien, seguimos con el marco normativo en relación con la asistencia y educación de la primera infancia en la Argentina. Ley relevante que todas conocemos, Ley Nacional de Educación 26.206 del año 2006, que después fue modificada. Primero planteo la 26.206, es una ley que hace referencia a todo en los niveles educativos y a todas las modalidades de la educación. Pero en su capítulo 2 refiere específicamente al nivel inicial. Y además de mencionar los objetivos del nivel inicial, nos introduce a pensar que el nivel inicial es una unidad pedagógica que está formada por el jardín maternal, donde asisten niños de 45 días a 3 años, y el jardín de infantes, niños de 3 a 5 años. Hace obligatoria la sala de 5 y universaliza la sala de 4. Luego, esta ley es modificada en el año 2014 por la ley 27.045, donde hace obligatoria también la sala de 4 y universaliza la sala de 3. ¿Qué quiere decir universalizar? Todos pueden tener acceso, ¿sí?, a la sala de 4, a la sala de 3 en este caso, y hace obligatoria la de 4 y 5. Cuando digo universalizar, no es que pueden, me interesaría que esto quede claro, no es que pueden acceder a la educación, a la sala de 3, si las familias tienen ganas de que vayan a la sala de 3. No,
Es un derecho, es un derecho. Pensémoslo desde este punto de vista. La educación es un derecho, lo dije antes, lo estoy diciendo ahora. No es que, bueno, no tengo dónde dejarlo porque yo trabajo, entonces voy a... No, la educación es un derecho desde los 45 días, ¿sí? No olvidemos esto. Claro que a esto se llega también gracias a las leyes de financiamiento. Y entonces no puedo dejar de nombrar en el 2005 la ley 26.075, en cuyo artículo 2 dice que se va a producir una inversión en educación, ciencia y tecnología que se va a destinar a que se incluyan en el nivel inicial a la totalidad de niños y niñas de 5 años y asegurar la incorporación de 3 y 4 años. Es decir, que esta ley de financiamiento lo que va a hacer es que todos los chicos de 5 años, el 100% de la población de 5 años puede incorporarse a la sala. Y además poder incorporar a todos los posibles de 3 y 4 años. Fundamentalmente aquellos que pertenecen a los sectores más desfavorecidos. Bien. Necesito hacer estos pequeños cortes con el agua porque la vida no me dio una garganta favorecida. Entonces a veces necesito hacer estos pequeños cortes. Bueno, otra ley relevante que todas conocemos, ley 26.150, año 2006, ley de educación sexual integral, ESI. Las que pasaron por los profesorados la conocen, tuvieron educación sexual integral. Es una ley sancionada en el año 2006 y dice que todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a recibir educación sexual integral en todas las escuelas públicas y privadas de todas las jurisdicciones. Es una ley nacional. Ley Nacional 26.150. Y es para todos los niveles educativos. Por eso les decía que ustedes, las que pasaron por los profesorados, por los institutos de formación superior, la tuvieron. Porque reconozco algunas alumnas que en su momento, que están cursando este seminario, que en su momento lo conversábamos, ¿no? Bien. También entre el 2007 y el 2008 se elaboraron los lineamientos curriculares y los que competen para el nivel inicial están estructurados en 4 ejes de contenidos. Uno es el conocimiento y la exploración del contexto. ¿Y qué veíamos ahí en el conocimiento y qué vemos en el nivel inicial en el conocimiento y exploración del contexto? Por ejemplo, las configuraciones familiares, chicas, ¿se acuerdan? Los lineamientos dicen las nuevas configuraciones familiares, a mí me gusta decir las configuraciones familiares, ya no son nuevas, ¿sí? La diversidad de familias, las familias ensambladas, nucleares, monoparentales, uniparentales, homoparentales, ¿sí? Las diversidades de familias. Ahí tengo unos textos lindos para recomendarles. No los puse en la bibliografía porque lo estoy pensando en este momento. Unos textos de Eva Giberti y también de Cecilia Román muy interesantes sobre las configuraciones familiares. Pero Eva Giberti, bueno, por supuesto que Cecilia Román tiene mucho escrito sobre esto, pero además Eva Giberti tiene, yo diría, escritos que son un poema, que la que quiere se los puedo pasar. Bien, no los subí a la bibliografía. Bien, entonces, ¿qué vemos? La diversidad de configuraciones familiares y también, entre otros contenidos,
el reconocer y valorar el trabajo de varones y mujeres. Y también tener en cuenta que no hay trabajos para varones y para mujeres, sino que todos podemos hacer todo. Y ahí las colegas de letras seguramente nos van a recomendar mucha bibliografía que encontramos para el nivel inicial, del tipo, por ejemplo, de mi mamá maneja un subte, mi mamá es médica, mi mamá es colectivera, mi mamá maneja un taxi. Hay mucha bibliografía interesante, libros de cuentos que podemos incorporar en los jardines. Bien, otro eje de contenido en relación con los lineamientos de la educación sexual integral es el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. ¿Qué trabajamos acá? El respeto por lo que otros sienten, piensan, dicen, ¿sí? Esto de las normas de convivencia. Vieron que en los jardines elaboramos las normas de convivencia a principios de año y les decimos, esto se puede, aquello se puede, esto no se puede, esto está bien, esto está mal. Bueno, tiene que ver con el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. ¿Sí? Las pautas de convivencia. También valorar lo que hacen cada uno y lo que hacen los otros, valorarlo y respetarlo. Bien. Otro eje de conocimiento, de contenido, mejor dicho, que vemos dentro de los lineamientos de la ESI, es el conocimiento y cuidado del cuerpo. Y entonces ahí les enseñamos las distintas partes del cuerpo y las distintas partes del cuerpo por el nombre verdadero, ¿sí? El pene, la vagina, la vulva. Porque si a la nariz le decimos nariz, ¿por qué al pene, a la vagina y a la vulva no los vamos a llamar por los nombres? También el conocimiento del proceso de gestación y nacimiento son parte de los contenidos que vemos en este eje. Y por último, que también digo último, solo a los efectos didácticos, como les dije antes, son las medidas de autoprotección. Si alguien los toca de una manera que los chicos no se sienten cómodos, no hay que guardar el secreto. Les enseñamos que hay secretos que sí podemos guardar, pero hay otros que no tenemos que guardar. Aquellos que los incomodan, esos secretos no tenemos que guardarlos, ¿sí? Le compramos un regalo a la abuela, entonces no le contamos nada hasta el día del cumpleaños. Esos secretos podemos guardarlos, pero hay otros que no podemos guardarlos. Bien, hasta acá la educación sexual integral. Y para esta última parte y poner en descanso un ratito mi garganta, otra ley relevante me parece que es la del 2014, que es la 27.064, que es la Ley de Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no incluidas en la enseñanza oficial. Es decir, es preciso, esta ley regula el funcionamiento y la supervisión pedagógica de aquellos jardines, Ruti de esto sabe mucho, que no están incluidos en la enseñanza oficial y que están dedicadas a niños y niñas de 45 días a 5 años. Bien, chicas, hasta acá esta primera parte. En un segundo video retomamos esto y continuamos, y vamos a continuar qué pasó en estos últimos años. Como se han dado cuenta, hubo mucha legislación desde el 2005 hasta el 2015-16, porque en el 2016, como relevante, vamos a mencionar el Consejo Federal de Educación, que estableció en la ley de Purmamarca una inversión interesante en educación, el 6% del PBI en educación.
Esto lo trabajamos en un segundo video para poner en modo descanso mi garganta, y también vamos a trabajar en este segundo video las políticas públicas en momentos de pandemia. Y también una última parte que voy a hacer voy a plantear el tema que vamos a trabajar, o los temas que vamos a trabajar en la clase sincrónica del 26 de marzo. Bueno, hasta dentro de un ratito.